Bueno, hoy vamos a ver la unidad número 3 de salud mental. Son 3 unidades, así que esta es la última. Esta se llama Cuidado de la salud mental del adulto y el adulto mayor, ¿sí? Haciendo un breve repaso, en el día de ayer, en la clase anterior, vimos en la unidad número 1 las concepciones de salud mental, los conceptos. También vimos todo lo que es determinantes sociales, ¿sí? Que surgen a partir de las desigualdades que hay en el mundo entero, ¿sí? Y bueno, a partir de estas desigualdades se han tratado de ver cuáles son las determinantes sociales que provocan esta desigualdad para poder tratar de que haya la menor cantidad de desigualdad posible. Bueno, y después vimos las necesidades psicosociales de los sujetos, de la familia y de la comunidad, como última unidad, ¿sí? Como último tema de esa unidad. Y después, en la unidad número 2, vimos la enfermería en la salud mental comunitaria. También vimos lo que es la promoción de la salud mental como tarea primordial que tenemos nosotros como enfermeros. Y por último, la prevención, donde ahí vimos las macroestrategias, las mesoestrategias y las microestrategias, ¿sí? Eso a modo de repaso y de introducción para poder adentrarnos ahora a la unidad número 3, que habla ya de la relación directa, ¿no? Del enfermero con el paciente. Precisamente el primer tema es relaciones personales entre la enfermera y el paciente, ¿sí? Después vamos a ver 2 temas más que tienen que ver con las crisis y cómo vamos a intervenir en estas crisis. Pero lo primero que vamos a ver son las relaciones personales entre la enfermera y el paciente. Eh, Esto es fundamental. La relación interpersonal con el paciente es fundamental para llevar a cabo una intervención, ¿sí? Diversos autores consideran que la relación personal entre el enfermero y el paciente tiene un efecto terapéutico, ¿sí? Entonces, al tener un efecto terapéutico, esta relación que existe entre el paciente y el enfermero, se han dedicado a estudiar esta relación, ¿sí? Y cómo es esta relación y qué es lo que hay que tener en cuenta, perdón, en la misma, ¿sí? Bueno, vamos a ver 5 puntos eh, que son eh, los elementos de esta relación interpersonal, ¿sí? Bueno, el primer punto habla de elementos básicos en las relaciones interpersonales. ¿Cuál es el elemento básico de una relación interpersonal? La comunicación. Tiene que haber comunicación desde el principio, durante y al finalizar la terapia, ¿sí? Siempre tiene que haber una buena comunicación con el enfermero y paciente. Una mala comunicación o una no comunicación, ¿sí? No va a tener buen efecto en la terapia que tenemos con el paciente, y más en el paciente con trastorno de salud mental, ¿sí? Porque quizás por ejemplo, estemos con un paciente con un problema físico que viene a hacerse una cirugía y en el mismo día se va, viene a hacerse la cirugía y en el mismo día se va una video una colestetomía, por ejemplo, por video. O cualquier cirugía se hace, el paciente entra y sale y no tenemos mucha comunicación, ¿sí? Pero cuando estamos hablando de un paciente que tiene un problema de salud mental, va a ser largo el tratamiento, la terapia va a ser extensa, entonces la comunicación es fundamental, ¿sí? Y en este punto, algo que podemos resaltar es que hay diferentes tipos de comunicaciones, que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Para llevar a cabo una conversación verbal, tengo que tener en cuenta muchas cosas, ¿sí? Como por ejemplo, una escucha activa, estar atento a lo que el paciente me está diciendo, hacer preguntas, eh, utilizar un buen tono de voz,
utilizar la empatía, ¿sí? Eso vendría a ser elementos que deberíamos tener en cuenta a la hora de tener una comunicación verbal. Y después está la otra, que es la comunicación no verbal, que también es muy importante. Nos referimos, por ejemplo, a posturas, a gestos en nuestro rostro, ¿sí? Miradas, o tomar de la mano a una persona, ¿sí? Hay muchas cosas que tienen que ver con lo somático, ¿sí? Y no con lo verbal, y que es muy importante para el paciente, ¿sí? Un paciente que está muy angustiado, que está eh, eh, muy depresivo, vamos decirlo, ¿sí? Tomarle la mano significa mucho para él, significa un acompañamiento muy grande, ¿sí? Este es un ejemplo sencillo de una comunicación no verbal, ¿sí? ¿Y por qué nosotros queremos tener esta comunicación? Es muy importante, porque además el paciente, se genera en el paciente una confianza en nosotros. Y esta confianza es importante para todo. Es importante para que se pueda llevar a cabo la estrategia o el tratamiento que tenga el paciente, ¿sí? Se va a poder negociar con el paciente el tratamiento, porque hay veces que por diferentes motivos, por temores o por falsos preceptos, los pacientes no quieren hacer determinada cosa, ¿sí? Pero si tienen una buena comunicación con nosotros, van a ser accesibles a lo que nosotros les estemos diciendo, ¿sí? Por eso la buena comunicación hace que podamos negociar con el paciente. Bueno, ese es el principal elemento que tenemos que tener en cuenta en una relación interpersonal, ¿sí? La comunicación, el contacto con el paciente. El segundo punto que vamos a tener en cuenta son las relaciones interpersonales enfermera-paciente bajo diversas perspectivas teóricas. ¿Qué significa esto bajo diversas perspectivas teóricas? De que nosotros vamos a intervenir con el paciente, pero siempre lo vamos a hacer desde una teoría. No vamos a hacer una intervención de acuerdo a mis ocurrencias o a mis ideas personales. Enfermería es una disciplina y es una ciencia. Y como tales, como es una disciplina y como es una ciencia, tiene teorías y tiene teoristas. En la enfermería de salud mental tiene muchos teoristas, ¿sí? Y por lo tanto tiene modelos de cuidados. Bueno, nosotros tenemos que trabajar en base a esos modelos. Entonces lo que tenemos que hacer es conocerlos, ¿sí? Y tenemos varios modelos. Acá en el apunte me menciona, por ejemplo, Peplu, que es el que más quizás vayan a escuchar ustedes, o hayan escuchado, ¿sí? Travelby es otro, y King. Estos tres autores coinciden en que la comunicación es una pieza fundamental de las relaciones interpersonales y cada una de las fases que conforman estas teorías mantiene estrecha relación entre ellas. ¿Con qué fin? Con el fin de proporcionar cuidados con humanidad y calidad para el bienestar de los pacientes, ¿sí? En esto se basa la interpersonalidad de estas teorías, ¿sí? En proporcionar cuidados con humanidad y calidad para el paciente. Después tienen otros autores como Ronald, ¿sí? Ronald coincide con estos tres autores que yo les mencioné antes, ¿sí? Y también dicen que la comunicación es una herramienta esencial para la confianza mutua, que es lo que yo les decía antes, ¿sí? Y el intercambio de información para el cuidado de pacientes. ¿Vieron? Cuando hablamos de que la comunicación es importante para ganar la confianza del paciente, lo estamos diciendo en base a una teoría, ¿sí? Una teoría de salud mental. Bueno, después ustedes, si quieren repasar cada una de estas teorías, que son cortitas, ¿sí? No las vamos a ver todas ahora porque no vamos a tener tiempo, pero están en el apunte, ¿sí? Tienen un párrafo cada una de las teorías, les explica de qué se trata la teoría
de cada uno de ellos. ¿Sí? Hablen, sí, de la comunicación y de la relación interpersonal entre paciente y enfermero en cada uno de ellos. Bueno, vamos a pasar al tercer punto de esto de las relaciones, que es relaciones interpersonales en primer y segundo nivel de atención. Esto tiene que ver con los lugares a donde yo voy a tener esta relación interpersonal, que es, por ejemplo, en los centros de salud, en el internado común de un hospital o de una clínica, en geriátricos, ¿sí? Estos son atenciones, perdón, voy a enchufar la computadora porque se va a quedar sin batería. Acá nos estamos refiriendo, ¿sí?, a las atenciones primarias, la comunicación que nosotros tenemos con los pacientes internados en estas unidades. Permítame que enchufe la computadora y seguimos. Ahí está. Bueno, esta comunicación, ¿sí?, que se da en salas comunes, ¿sí?, generalmente es una comunicación verbal, parte de una entrevista, nosotros, el paciente llega, nosotros le preguntamos, bueno, hacemos una breve valoración, ¿sí?, una breve entrevista, donde nosotros le preguntamos la edad, le preguntamos cómo se compone su familia, obviamente le preguntamos en cuanto a su patología, ¿sí? Y ahí cuando comenzamos a entablar una confianza con el paciente, ¿sí?, con la entrevista inicial. Y bueno, y luego en el transcurso del tratamiento, ¿sí?, esta comunicación continua, una comunicación sobre todo verbal, ¿sí? También existe la comunicación no verbal aquí, por supuesto, ¿sí?, pero tiene una predominancia la comunicación verbal porque se habla mucho con el paciente. Por ejemplo, en los geriátricos, ¿sí?, son esas instituciones en las que se alojan a los adultos mayores, a veces no tienen mucha comunicación con los familiares, ¿sí?, porque los familiares van poco o no van, ¿sí? Muchas veces estos pacientes están internados en estos geriátricos. ¿Por qué? Porque la familia no se puede hacer cargo de ellos, como uno de los motivos, ¿sí? Entonces, ¿con quién habla el paciente? ¿Con quién se comunica? Y todo el tiempo lo hace con la enfermera, ¿sí? Todo el tiempo el paciente está comunicándose con la enfermera. En los geriátricos se da mucho esto, ¿sí? También en las clínicas y en los hospitales se habla con el paciente y se habla también con los familiares de los pacientes, ¿sí? Se habla en la sala con el paciente y con el familiar, y se habla en los pasillos con el familiar de los pacientes. Hay una comunicación muy fluida entre el enfermero y el paciente y su entorno, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al cuarto punto, que es las relaciones interpersonales en el tercer nivel de atención. Aquí estamos haciendo referencia con el tercer nivel de atención. Recién yo le hablaba de sala común de internación, ¿sí?, o de geriátrico, por ejemplo. El tercer nivel ya incluye pacientes complejizados. Pacientes que están, por ejemplo, en unidades de terapias intensivas o unidades de cuidados intensivos. Estos pacientes tienen otras características. Por ejemplo, algunos están ventilados. Ventilados significa que están conectados a un respirador, ¿sí? Y para ello pueden o no estar sedados. La mayoría de las veces, los pacientes que están conectados a un respirador están sedados, están durmiendo. Los que están por sacarle el tubo, los que están por ser extubados para que respiren de manera natural, ¿sí?, comienzan a despertarlos. Entonces no están sedados, están despiertos. Esos pacientes no pueden hablar, porque están intubados, ¿sí? Pero sin embargo, la comunicación sigue existiendo, ¿sí? Y la enfermera quizás le escriba en una pizarra, quizás le hable con la mirada, y con el correr del día, de los días de internación, la enfermera ya con la mirada o con una mueca que haga el paciente con la cara, con un gesto que haga el paciente, la enfermera ya sabe lo que el paciente quiere, o lo que el paciente necesita, ¿sí? Acá se da mucho la comunicación no verbal.
¿sí? El paciente en estado crítico que no puede tener una conversación verbal fluida, ¿sí? Sino que lo hace con una comunicación no verbal. Los estudios han demostrado de que el paciente confía mucho en la enfermera que, eh, con la que tiene esta comunicación no verbal, ¿sí? ¿Por qué? Porque eh, el paciente siente que la enfermera lo conoce. Como la enfermera lo está atendiendo, y como le dije recién, quizás con un gesto ya sabe lo que quiere, entonces el paciente siente que la enfermera lo conoce. Y eso genera mucha confianza. Y es muy bueno para la terapia en sí, para el tratamiento, ¿sí? Bueno, y por último, hablando de las relaciones interpersonales, el último punto que vamos a tocar son las relaciones interpersonales en los pacientes con cáncer, ¿sí? Los pacientes oncológicos también son pacientes muy especiales, son pacientes en los que hay que trabajar mucho la parte psicológica de ellos, ¿sí? Hay pacientes que son terminales, otros que no, otros que tienen esperanza de vida, ¿sí? Y cómo es el manejo. Y bueno, hay pacientes que van al hogar de día, ¿no? Que es van a hacer la quimioterapia y se van a su casa. Entonces van, se sientan, la enfermera viene, lo canaliza, le pasa la quimioterapia y el paciente se va, ¿sí? En ese lapso de tiempo tiene que haber una interacción del paciente con la enfermedad, tiene que haber una comunicación, ¿sí? Porque el paciente necesita de ello. Ni hablar de los pacientes que están internados, ¿sí? Que son pacientes un poco más graves, podemos decir, que requieren de otro tipo de quimioterapia, otro tipo de tratamiento. La escucha activa, ¿sí? El tratar de brindar acompañamiento y consuelo, ¿sí? Es importante. Hay un video ahí en el aula virtual de una paciente con estas características, una paciente oncológica, que sufre una crisis. Ahora en el siguiente tema vamos a ver el tema de las crisis, vamos a ver qué tipo de crisis sufrió y demás. ¿Y quién estaba al lado de ella para contenerla? La La enfermera. enfermera, claro. Y vemos, y ahí en el video se ve cómo la contiene. La contiene hablándole, ofreciéndole un helado, porque es lo único que puede comer ella para hidratarse, tiene un problema en el estómago. Le ofrece helado, y miren lo que hace la enfermera. Se sienta a comer un helado con ella. Arrima una silla que estaba contra la ventana, la pone al lado de la cama y se sienta al lado de ella a comer en la junta, y ahí se produce la conversación. ¿Y de qué hablan? Y la enfermera le es sincera, le dice de que ella se está enfrentando a la muerte y le dice los protocolos que hay para cuando una persona sufre un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Le dice que los médicos las pueden reanimar o puede ser no reanimable, deje que el corazón deje de latir y nada más, ¿sí? Entonces le ofrece a ella las opciones. ¿Vos qué querés? De manera franca, de manera sencilla y con la verdad. Y la reacción de la paciente fue tomar una elección. Está bien que ya pasó un tiempo, la paciente ya asumió que está en la última parte de su vida, ¿sí? Y bueno, tiene sus crisis, pero puede hablar de estos temas, ¿sí? Y la enfermera, como la conoce, como la acompañó durante toda la quimioterapia, sabe en qué momento puede tocar estos temas tan sensibles, ¿sí? Y dio una tecla justa, porque lo hizo cuando ella lo necesitaba, ¿sí? Y la paciente salió de esa crisis momentánea que tenía, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la enfermera recoge los palitos de helado, los tira a la basura, aparta la silla de la cama, la deja al lado de la ventana como estaba y se va? La paciente entra de nuevo en una pequeña crisis. ¿Por qué? Porque le faltaba el acompañamiento de la enfermera. O sea, miren ustedes al punto de, eh, de lo bueno que es para la terapia de una persona el simple acompañamiento, ¿sí? El hablar, el ir con la verdad, el ser sincero con el paciente. Nunca le puedes mentir a un paciente.
paciente. Vos le mentís a un paciente, le decís, no, va a estar todo bien, va a estar todo bien. Y después está todo mal, y el paciente deja de confiar en vos. Pierde la confianza, porque sabe que le mentiste. O sabe que le estás diciendo eso para consolarlo, pero no para enfrentarse a la verdadera realidad. Bueno, este es un ejemplo muy bueno para que ustedes vean qué es la comunicación y a qué nos estamos refiriendo con esta unidad a las relaciones interpersonales. Bueno, voy a ver algunos mensajes que hay acá en el chat antes de pasar al siguiente tema. Esta unidad es muy cortita en comparación de las otras, así que vamos a aprovechar para aclarar todas las dudas que tengan de cualquier unidad, de la 1, de la 2 o la 3. ¿Sí? Lo que quiere preguntarnos después al finalizar la clase, la idea era esa. Me olvidé de decirlo al principio, pero la idea era esa. Desarrollar esta unidad, que es la que había quedado pendiente de ayer, y poder aclarar todas las dudas. Como también así relacionar una unidad con otra, o dar un ejemplo, dar un caso particular para poder aplicar el caso a esto. Acabamos de hacerlo recién, acabamos de mencionar un caso, la paciente del video, ¿sí? ¿Cómo se lleva a cabo la relación interpersonal? Bueno, así, tal cual lo vieron en el video, el que lo vio. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Bueno, los paradigmas que ya lo contestó la compañera. Una pregunta, ¿las relaciones interpersonales se dan desde el inicio? O sea, se puede dar desde que uno hace una entrevista y puede comenzar también cuando una persona entra a un dispensario. Sí, por supuesto, en todo momento. La relación interpersonal del paciente puede ser de corta o de larga duración, de acuerdo a la relación que nosotros tengamos con el paciente, de acuerdo a lo que el paciente tenga, ¿sí? El paciente que va a un dispensario, me dijiste, pero no, perdón. Sí. Bueno, la persona que va a un dispensario, ¿sí? Eh, va por una necesidad concreta, pero que no es grave, y se va a su casa, ¿sí? Pero en esa oportunidad nosotros hablamos con la persona. ¿Por qué? Porque tenemos que saber a qué va, por ejemplo, ¿sí? Y aprovechamos en esa oportunidad para conocer un montón de cosas de la persona. Bueno, se le puedo contar una experiencia personal. La persona cuando va al dispensario, porque va todos los meses, no sé, a buscar la leche o a buscar la medicación que le dan ahí, o a lo que va a hacer todos los meses, pregunta, ¿y hoy no vino el tal enfermero? Porque lo quiere saludar, ¿sí? Se crea una relación, justamente de eso estamos hablando, de la relación. Se crea una relación. Y en este ejemplo que vos pones del dispensario, ¿por qué es buena la relación entre la persona que va una vez al mes a la sala y el enfermero que está ahí? Porque el paciente va incentivado a buscar lo que necesita, ¿sí? Va con ganas, porque sabe que se va a encontrar con alguien con el que va a poder conversar 2 palabras, o le va a poder contar algo de su vida, que le pasó en el transcurso del mes, qué sé yo, algún problema con el hijo, alguna enfermedad de algún familiar, ¿sí? Siempre algo referido a la salud buscan decirte, ¿sí? Y Entonces, ahí podríamos, eso es un incentivo para que el paciente se acerque al dispensario. A dónde lo llevamos y cómo lo podemos aplicar. A ver si la compañera que estaba hablando, ¿qué me va a decir? sí, ahí podríamos aplicar la parte de enfermería comunitaria, porque Eso es enfermería nosotros, comunitaria. y después ahí aplicamos también cómo hacer promoción y prevención, sabiendo o sea, trabajando en el dispensario y sabiendo las necesidades de la comunidad. Exacto, muy bien, muy Voy, bien. voy. Porque, muy bien, porque es atención primaria esa, atención Claro. primaria de la salud. Y ahí en la atención primaria es donde hacemos promoción y prevención. Ayer nosotros vimos cómo hacer promoción y prevención en salud mental. Sí, Para estuve repasar viendo el video. sí. Bueno, Yo quería consultar algo. dime. En el parcial salió una pregunta que era ¿cuáles son las barreras de las barreras más comunes de la comunicación?
y te daba las opciones que era diferente cultura, falta de conocimiento para entregar la información, también aparecía la presencia de los familiares y habían otras dos opciones o una opción más que no me acuerdo. Y me he cansado de buscar en el apunte cuál sería la barrera de la comunicación, entre esas que me daba la opción, y no he encontrado ninguna, o sea, porque me habla de las barreras de comunicación más frecuentes, pero no me dice de esas opciones que estaban. Claro. Sí, bueno, yo no vi exactamente la pregunta, lo que sé es lo que me estás dictando vos, pero habría que ver una relación, ¿sí?, entre lo que dice el texto, ¿sí?, y las opciones que te está dando, ¿sí? Yo no recuerdo en este momento, te soy sincero, no recuerdo en este momento las barreras de la comunicación. Sé que están por ahí, porque las he leído, pero no me acuerdo cuáles son las barreras para darte una respuesta correcta. Sí, pero sí hay barreras para la comunicación. Que yo lo que deberías hacer es tratar, o todas son correctas, porque me sonaban a muchas como correctas de las opciones que me dabas, ¿sí? Si no te hablo de opciones, todas son correctas, bueno, a tratar de relacionar, ¿sí?, lo que te dice el texto con alguna de las opciones. Primero tenés que tratar de visualizar, ¿sí?, la opción que te está dando para poder interpretarla con el texto. Mira, hay una compañera ahí que está diciendo que en la página 75 están las barreras, ¿sí? La página 75 no sé de qué texto, porque hay un montón de textos. Página 75 del texto que estamos viendo. A ver. Yo creo que en esa pregunta, Caroline, la barrera era la opción correcta, que la enfermera no supiera comunicarle a la persona el diagnóstico o lo que fuera, porque se supone que nosotros estamos estudiando para saberlo. Entonces, si nosotros no estamos preparados, esa sería una barrera. O sea, no tener el conocimiento para informar. Además, Sí, me parecía, Además, me pero parece también de que tenemos que tener en cuenta el contexto en el que está el paciente, ¿sí? Eh, si el paciente, como dijimos recién, porque el paciente puede estar en diferentes áreas, ¿sí? Si el paciente está en una unidad de terapia intensiva o si el paciente está en una sala común, ¿sí? Puede haber muchas barreras de acuerdo a donde el contexto en el cual está el paciente, ¿sí? Bueno, habría que ver bien la pregunta. Bien. no, pero solo decía eso, ¿cuáles son las barreras más frecuentes de la comunicación? O sea, sí, tal cual. Pues me acuerdo patente porque tipo, la busqué después y digo, no encuentro qué, pero me sonaba que era la de la información, porque si yo no conozco cómo transmitir algo, es como que eso me produce un inconveniente. Pero Bueno, esto me lo que quedó podemos, lo que podemos hacer es desglosarla. Decime, por favor, las opciones. Yo te voy a decir si puede ser una barrera o no. era la de la diferente cultura o diferente interculturalidad, la de ¿Mm? conocer cómo dar la información y la presencia de familiares en la habitación. Y había otra que no me puedo acordar. Bueno, mira, de las opciones que vos me acabas de decir, yo descarté las que no son barreras. La última que acabas de decir, que es la presencia del familiar en la habitación, esto no debería ser una barrera, esto debería ser una ayuda, ¿sí? Porque acuérdense de que nosotros trabajamos con el paciente, la familia y la comunidad, ¿sí? Así que la presencia del paciente puede que haya una interferencia en la comunicación, pero no es una barrera, es todo lo contrario, ¿sí? Después, el primer punto que me dijiste es la interculturalidad. La interculturalidad no es una barrera, ¿sí? Es una teoría que tenemos que aplicar. Nosotros como enfermeros tenemos que conocer las diferentes culturas y las podemos conocer a través de la familia misma o del paciente para poder brindar cuidados adecuados a la cultura que tienen ellos, ¿sí? Siguiendo la teoría de Madeleine Leininger.
Profe, pero Y con disculpe. respecto a la opción que me dijiste de la falta de conocimiento de la enfermera, esto me parece que puede ser una de las barreras, que la enfermera no tenga conocimiento con respecto a algo en particular del paciente, ¿sí? Entonces, esto sí puede que interfiera en la comunicación. No sé quién quería Claro, hablar. si el paciente te hace una pregunta, eh, ponele, ¿qué sabes a qué hora me toca la medicación? Y vos le decís, no, no sé. Entonces ahí la enfermera no sabe porque no sabe. Y eso sería una barrera. O la enfermera te dice, ¿me podés ayudar a levantar? Ay, no sé, ya voy a buscar a alguien. Entonces diríamos que la enfermera no estaría capacitada. O quizás no, la enfermera no se comunica mucho con los pacientes y bueno, eso sería una barrera también. Miren, yo le voy a decir algo que no está en el apunte, pero que se da en la práctica con respecto a esto, que me estás planteando, ¿sí? Uno tiene que saber cómo comunicarse con el paciente y cómo decirle las cosas. Y no tener miedo de dar una respuesta de no saber algo. Si el paciente viene y me dice, ¿a qué hora me toca tener medicación? Yo no tengo en mi cabeza los horarios de la medicación de 10 pacientes. Entonces decís, Claro, sí, no es un ejemplo. yo ahí me fijo en tu historia clínica y vuelvo y te digo a qué hora te toca de nuevo. Y ya está, ya le diste una respuesta. Se le diste. Bueno, diferente sería a que le digas no sé o que no le respondas. Ahí sí sería un problema de comunicación. ¿Sí? Pero es un problema de comunicación, de no saber decir una cosa. O en el otro caso me dijiste recién vos, que necesitas que lo higienice, que lo gire, y que bueno, podés solo decir, mira, yo no puedo solo, déjame que vaya a buscar a mi compañera, voy y cumplir, obviamente, no acá a las 5 horas a querer cubrir una necesidad que el paciente tiene en el momento, ¿sí? Bueno, no quiero que nos vayamos por las ramas, pero sí quería decirles esto en cuanto a la comunicación. Que uno tiene que ser lo más sincero posible y siempre con la verdad. Ya lo vimos recién en el caso recién de la sinceridad de la enfermera, ¿sí? Uno tiene que ser sincero, ¿sí? Y si uno no sabe algo, se lo decís, mira, en este momento no me acuerdo, no sé, pero déjame que ya te averiguo y vengo y te digo. Y cumples. Para eso el paciente vale muchísimo. ¿Sí? Bueno, dice, ¿la alteración sensorial en el sujeto de cuidado sería una barrera? Por supuesto que no. Es más, lo dice el apunte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay pacientes que están, por ejemplo, eh, intubados, ¿sí? Que no pueden hablar o que están dormidos, ¿sí? Pero escuchan, ¿sí? Escuchan todo lo que uno habla, lo que uno dice. O sienten el tacto, ¿sí? O sea, puede que tengan alteraciones sensoriales como las que le mencioné, pero no todas, ¿sí? Porque si no estaría muerta la persona. Entonces, ellos sienten, y cuando ellos se despiertan, ellos saben muy bien cuáles fueron los estímulos que recibieron y de quiénes los recibieron. ¿Sí? Eso está en el apunte, por ejemplo. Bueno, ¿qué otras cosas dice? Bueno, ¿cuántos tipos de crisis hay? Vamos ahora a pasar al siguiente tema, así le contesto a Jessica, que justamente de eso tenemos que hablar ahora, de las crisis. ¿Sí? Bueno, se llama el tema Conceptos básicos de crisis intervención en crisis. Bueno, antes de adentrarnos en el tema, vamos a definir qué es una crisis. ¿Sí? Dice, cuando hay crisis, algo se rompe. Y es por eso que hay que hacer un análisis crítico de las partes resultantes de la ruptura. La crisis nos obliga a pensar, produce análisis y reflexión. Significa separar, decidir. Bueno, acabo de leerles la definición de crisis, la vamos a desglosar ahora, ¿sí? Todos, en el transcurso de nuestra vida, tenemos crisis, ¿sí? Y son diferentes tipos o niveles de crisis. Tenemos las crisis evolutivas,
y las crisis accidentales. Las crisis evolutivas tienen que ver con el desarrollo normal nuestro. Por ejemplo, el niño que empieza el jardín, que no se quiere quedar solito en el jardín. ¿A cuántas madres le ha pasado de que el niño no quiere quedarse solo en el jardín? ¿Sí? Y sufre una crisis. Bueno, pero esa crisis es evolutiva, porque forma parte del desarrollo de la persona. En este caso, del desarrollo del niño. Bueno, ¿qué pasa cuando este niño ya es grande y se va de su casa? ¿Sí? Los padres ahora son los que afrontan una crisis, pero es una crisis evolutiva, porque es parte del desarrollo evolutivo de la persona, crecer e independizarse de la casa. ¿Sí? Bueno, y así hay diferentes crisis que están dentro del ciclo vital, son esperables. Esa es la diferencia que tenemos con la otra tipo de crisis que vamos a ver ahora. Las esperamos a estas crisis. ¿Sí? Después tenés el otro tipo de crisis, las crisis accidentales. Estas son las inesperadas, ¿sí? Como por ejemplo, un accidente, la muerte de un ser querido a una edad que no se esperaba, ¿sí? Porque por ejemplo, la muerte de un familiar que tiene 80 y pico, de 90 y pico de años, es esperable, ¿sí? Entonces, forma parte de la crisis evolutiva. Nosotros sabemos que se va a morir por la edad que tiene. Es parte del ciclo de vida. Pero cuando se nos muere una persona joven, por un accidente, por un cáncer, por otro tipo de enfermedad, ¿sí? Esa es una crisis accidental, porque no se espera eso que ocurra a esa edad. ¿Sí? Bueno, esa es la diferencia entre una crisis y otra. Como lo dice Caroline, ahí en los mensajes que estoy leyendo, previsibles e imprevisibles. ¿Sí? La primera sería las evolutivas y las segundas, las imprevisibles, las accidentales. ¿Sí? ¿Qué más tenemos de este tema como importante? Bueno, como importante, que tienen que tener en cuenta, la intervención que nosotros vamos a tener en la crisis. Para que nosotros podamos intervenir en una crisis, ¿sí? Nosotros tenemos que saber de que hay varios grados de urgencia. Depende del punto de vista de la persona, ¿sí? Porque, por ejemplo, entra un paciente en crisis, vamos a hablar de algún trastorno psicológico, ¿sí? Una crisis psicológica, ¿sí? Viene con una alteración psicológica, psicomotriz, así. Bueno. Quizás para nosotros, que estemos acostumbrados a manejar pacientes en una institución con pacientes con trastornos mentales, quizás para nosotros no sea tan urgente y vamos a tratar de resolverlo de la manera como sabemos que lo vamos a, porque manejamos la situación. Ese es nuestro grado de urgencia. Pero ese grado de urgencia nuestro, que sabemos cómo vamos a manejar la situación, no es el mismo grado de urgencia que tiene el familiar. El familiar entra desesperado por cómo lo ve al familiar que te sufre una crisis. Ni hablar del paciente que te sufre una crisis. Se siente peor todavía, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de urgencias. Y ustedes tienen que comprender los diferentes grados de urgencias para poder realizar una intervención. Comprenderlos y actuar en consecuencia. ¿Sí? Si yo veo que el familiar viene muy alterado, lo tranquilizamos y le decimos, mira, esto se puede solucionar, esto lo podemos solucionar y lo vamos a solucionar. ¿Sí? Porque sabemos cómo hacerlo, sabemos cómo abordar el tema. ¿Sí? Entonces vos ya arrancaste con la intervención, arrancaste con el familiar. También mismo le puedes decir al paciente. ¿Sí? Bueno, ese es algo que lo está marcando el apunte. Bueno. Dice, el cuidado en situaciones de crisis y o urgencia. Bueno, ¿por qué hace mención del cuidado? Porque justamente
nuestra principal intervención en la enfermería, ¿cuál es? El cuidado, ¿sí? Debemos enfocarnos en la complejidad de la crisis del paciente para poder, una vez enfocados ya, poder efectuar los cuidados, ¿sí? Después habla de las estrategias terapéuticas. Nosotros no podemos abordar una intervención si no tenemos una estrategia terapéutica. ¿Qué es una estrategia terapéutica? Una manera que tenemos nosotros de abordar la situación, ¿sí? Tenemos que tenerla sí o sí. Y por último, que menciona acá en el apunte de crisis, es el abordaje interdisciplinario. Esto ocurre siempre. Es necesario que en un paciente que tenga algún trastorno mental, ¿sí?, esté el psicólogo, el psiquiatra, el enfermero, la asistente social, la persona que se encarga de la parte administrativa, ¿sí? Es un trabajo interdisciplinario. Siempre tiene que existir un trabajo interdisciplinario, porque esto no es un problema que voy a solucionar yo desde la enfermería. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a aportar mi grano de arena. ¿Y cuál es mi grano de arena? El cuidado, ¿sí? Hemos visto, ya al finalizar prácticamente la materia ya, todas las formas de cuidado que tenemos para un paciente, ¿sí? Recién hablamos de la comunicación, de la relación interpersonal, ¿sí? Bueno, sabemos ya, tenemos una visión del cuidado del paciente de salud mental, ¿sí? Y bueno, y ese es nuestro aporte. Pero después está el otro aporte, el aporte del médico psiquiatra, que lo va a medicar, él sabe qué medicación le va a dar. El aporte del psicólogo, que lo va a escuchar y nos va a dar a nosotros, a la familia y al paciente, algunas pautas. La asistente social, la persona que se encarga de la parte administrativa, es un trabajo interdisciplinario. Y todos algo hacen frente a la crisis, que es justamente lo que estamos hablando, ¿sí? Bueno, ¿y cómo nosotros vamos a llevar a cabo esta intervención? Acá nos mencionas el apunte 3 puntos importantes. El primero es el comienzo de la intervención, ¿sí? Acá cuando nosotros empecemos a identificar cuál es lo que le produjo a la persona esta crisis, ¿sí? Nosotros tenemos que agarrar y a través de la comunicación permitir que el paciente se exprese y no emitir prejuicios. Hay muchas personas que tienen prejuicios, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo. A ver, un paciente que ingresa con problemas de alcoholismo o de adicción, ¿sí? Y viene la enfermera y dice, este es un alcohólico, drogadicto. Y no lo escucha el paciente. Y el paciente está frente a ¿qué? A una crisis, a un trastorno, ¿sí? Y uno, prejuicioso, no lo escucha con atención lo que el paciente tiene por decir. Entonces, ¿qué cuidado le vamos a dar al paciente así? ¿Qué calidad de cuidado le vamos a dar al paciente? ¿Qué resultado va a tener ese cuidado de enfermería? Y va a ser nulo, no va a ser un buen cuidado, ¿sí? Bueno, entonces, en el comienzo de la intervención está la escucha del paciente. Después tenemos la consideración inicial del cuidado, y hay varios puntos que tenemos que tener en cuenta y que yo quiero que ustedes se lo aprendan, porque puede que ocurra que en el examen les pregunten, y bueno, ¿y ustedes cómo abordarían a un paciente con una crisis? ¿Qué harían? ¿Sí? Hay una serie de puntos acá en la página 81 y 82. Por ejemplo, vamos a mencionar algunos. Atender al sujeto en situación de crisis o urgencia sin ningún tipo de menoscabo o discriminación. Bueno, justamente lo que estaba mencionando yo recién. Atendiendo a sus particulares durante todo el proceso de intervención. Otra, atender la situación de crisis o urgencia oportunamente para disminuir y o evitar el sufrimiento de la persona. A ver, vamos a ver algo que puede llegar a ocurrir. Dice,
Si el riesgo de agresividad es elevado, miren acá, porque se me puede presentar la situación en la que el paciente se ponga agresivo. Y voy a decir, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, aquí está. Si el riesgo de agresividad es elevado, el encuentro podrá ser realizado con la puerta abierta, excepcionalmente con la colaboración de otras personas. ¿Quiénes, qué personas? Acompañantes y o familiares, porque son las personas que tienen confianza con ellos. No dejar al alcance elementos potencialmente riesgosos y prestar atención a que no tenga consigo dichos elementos. ¿Sí? Otro punto a tener en cuenta frente a una crisis. Atender la reacción al miedo. Esto es muy importante. El paciente que está en crisis tiene miedo. Esta es una variable frecuente, si se tiene en cuenta, será más sencillo comprender las reacciones e intervenir en consecuencia transmitiendo serenidad. ¿Sí? Bueno, identificar a los referentes vinculares. ¿Por qué yo quiero identificar a los referentes vinculares? O sea, a los vínculos que tiene el paciente, identificarlos. ¿Quién es el madre, quién es el padre, quién es el familiar que más me lo pueda contener? Por eso, Hola chicos, se cortó en un ratito, se vuelve a conectar el profe Emilio o Emilio, como le quieran decir. Bien, ahí llamé a Emilio y dijo que era porque se le había reiniciado la computadora, que si por favor lo esperábamos unos segunditos y ahí se volvió a conectar. Bueno, esperemos.
Por mientras de que a Emi se le reinicia la computadora, pueden ir escribiendo dudas que tengan en el chat de lo que hemos visto hasta ahora. Estamos viendo la unidad 3 de salud mental. La unidad 1 y 2 la vimos en la clase anterior que fue ayer.
acá estoy. Bueno, sigamos, no se me vayan, porque todavía no terminamos. Se me reinició la computadora. Me llega a pasar esto en un examen y me muero. Bueno, estábamos hablando de las crisis, ¿sí? Y cómo abordar las mismas, ¿sí? Le estaba dando algunos ejemplos de cómo podemos nosotros abordar una crisis y estaba hablando de los referentes vinculares, ¿sí? ¿Por qué nosotros estamos buscando los referentes vinculares? Porque son las personas que nos van a ayudar a contener a esta persona que está en crisis, ¿sí? Bueno, otra cosa, disponer de un ambiente de privacidad, habilitar siempre un espacio para la escucha. Bueno, ahí en la página 82 están todos los ítems, todos los tips que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de enfrentarse, de intervenir en una crisis, ¿sí? Si ustedes en el examen le preguntan, bueno, ¿qué acciones haría usted para intervenir en esta crisis? Acá tienen un montón, ¿sí? Bueno, y por último, lo que tenemos que hacer en esta intervención es la evaluación integral de la persona y de la situación, ¿sí? Una vez que nosotros ya hemos entrevistado a la persona, ¿sí? Hemos podido intervenir y hemos podido tranquilizarla, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es una evaluación de lo que ha ocurrido con la persona, ¿sí? Bueno, eh, después habla del abordaje integral, ¿sí? Como último, antes de cerrar este tema. El abordaje integral se refiere no solamente al trabajo interdisciplinario, que yo decía recién, sino también al trabajo intersectorial, ¿sí? Aquí entran en juego las redes sociales, ¿sí? Nosotros podemos trabajar con cualquier red social a la que la persona esté eh, que se siente más cómoda, más a gusto, ¿sí? En los barrios tenemos muchas redes sociales, ya las hemos mencionado en las clases anteriores, ¿sí? Tenemos los clubes, club de abuelos, club de pensionados, tenemos la iglesia, ¿sí? Clubes deportivos, el centro de salud, las escuelas primarias, las escuelas secundarias, ¿sí? Son todas instituciones, ¿sí? Intermedias que nosotros que tenemos que utilizar para de esta manera trabajar de manera interdisciplinaria e intersectorialmente, ¿sí? Bueno, eso sería todo con respecto a este tema de las crisis. Hay un tema más que menciona el apunte, que es cortito, que se llama intervención en crisis, aportes para primer ayuda psicológica en la atención primaria, ¿sí? Eh, Acá habla de, como dice el título, de la atención primaria del salud, ¿sí? Y también habla de las crisis accidentales, las crisis que no son esperables, como por ejemplo accidentes, ya sea accidentes de tránsito o laborales, o accidentes en la casa, ¿sí? La muerte o pérdida de un ser querido que no se esperaba, un desastre natural, bueno, un montón de crisis. Bueno, a pesar de la gran variedad de todos estos eventos que yo les acabo de mencionar, las características comunes desde la percepción de las personas ante una crisis son siempre las mismas, ¿sí? Una es, el evento que precipita la crisis es percibido como amenazante. Esta es una característica de la crisis. La persona la ve como una amenaza, ¿sí? Existe una aparente inhabilidad para reducir el impacto del evento estresante. Esto, dice aparente inhabilidad. Esto es lo que la persona cree de que no va a poder afrontar esta crisis. Y le digo que cree que no va a poder afrontar porque sí lo puede hacer, solamente que no lo sabe, ¿sí? Esta es la primera percepción que tiene la persona, que es una amenaza, que no lo va a poder resolver. Otra es que hay una aumentada sensación de miedo, tensión y confusión, característica tácita de la crisis, ¿sí? El miedo, la confusión. Y por último,
una sensación de malestar subjetivo, ¿sí? Todas estas son las sensaciones que tiene la persona que entra en crisis. Bueno, nos menciona aquí el apunte, dice fases de la Consejería de Intervención en Crisis Primaria, perdón, de crisis o primera ayuda psicológica, que es lo primero que haríamos, ¿sí? Y menciona 6 puntos, que solamente lo vamos a mencionar, no vamos a meternos en cada uno de ellos, porque ya no tenemos más tiempo. Y se establezca una relación de ayuda, ya hablamos de lo que es la relación con el paciente. Confirme la seguridad, también hablamos en un punto de la seguridad del paciente. Evaluación, esto lo logramos a través de la recopilación de datos, de la valoración, de hacer un diagnóstico. Otorgue apoyo, ¿sí? Apoyo con planes de acción, o sea, con estrategias. Y por último, seguimiento. Lo del seguimiento forma parte de la evaluación, ¿sí? ¿Recuerdan el PAE ustedes que el último punto es la evaluación? Bueno, la evaluación acá, en los problemas de salud mental, es esto, el seguimiento, para ver si la persona va a retornar de nuevo al área esta de salud o no, ¿sí? Bueno, vamos a ver los mensajes que hay en el chat y luego sí comenzamos con las preguntas que quieran hacer o con algún caso o lo que quieran. Las crisis normativas serían las evolutivas o previsibles. Y las no normativas serían las accidentales o imprevisibles. Eso es lo que está preguntando la compañera. Las crisis normativas son las crisis evolutivas, las esperables, ¿sí? Y las no normativas son las crisis accidentales, las no esperables, las impredecibles. Bueno, a ver si hago otra. Bueno, no, como se me cortó recién, no puedo ver más ningún mensaje anterior. Dice, había un tema más, ¿no? Yo me guié por el aula virtual y no encontré, me guié por las actividades del aula virtual y no vi otro tema. ¿Qué otro tema es? Díganmelo, a ver si lo busco. Me decía el eje 5 y 6, pero tenemos 3 ejes, 3 unidades. Agregaron al la manual salud ese 2 PDFs más. Sí, es la salud mental y los adultos mayores. Bueno. ¿Eso dónde está? ¿En la bibliografía, en clase, en actividades? ¿En qué pestaña está? Creo que está en bibliografía. Bueno. Claro, le agregaron esos 2 PDF más al apunte, digamos. La salud mental y los adultos mayores, experiencias positivas de promoción, protección e intervención del cuidado del adulto mayor. Bueno, no la vamos a dar ahora, en razón del tiempo, porque en breve comienza la clase de adultos y ancianos, ¿sí? Así que no la vamos a poder ver ahora, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es aclarar alguna duda y ver en esto en una clase más mañana, porque ustedes rinden el viernes. Mañana es jueves, sí. Quizás mañana podamos dar una clase más, vemos estos 2 puntos y vemos algún caso concreto. ¿Les parece? Sí, Bueno, así abarcamos todo, ¿sí? Porque si lo vamos a poner a ver ahora apurado no tiene sentido. Y a mí me gustaría de que alguien por privado me pase algún caso, así lo desarrollamos. ¿Sí? Caso que le hayan dado ahí en el transcurso de la materia, ¿no es cierto? En el transcurso de las actividades de la materia. ¿Sí? ¿Entendieron bien lo de las crisis? El ejemplo que nos da el video de la mujer esa que tiene cáncer, que la enfermera se queda con ella, del video que hablamos,
¿Qué tipo de crisis sería esa? Evolutiva, pues, Muy bien, no. No es evolutiva. Muy bien, hermano. No. Es accidental. Porque se enfrenta, no forma parte del desarrollo, del desarrollo vital, ¿sí? Del ciclo vital, quiero decir. No forma parte del ciclo vital. Es una persona muy joven, ¿sí? Se tiene que enfrentar a una enfermedad que le va a quitar la vida, ¿sí? Eso es una crisis accidental. Bueno. Eh, bueno, mañana terminamos de aclarar todas las dudas. Vamos a dar un caso concreto, tal cual como lo den en el examen, y terminamos con estas dos unidades que quedaron en el último. ¿Les parece? Ya vamos a fijar un horario. Me acaba de decir una compañera que lo quiere hacer cuando termine el examen de Haya, ¿sí? Así que yo ya me voy a fijar a qué hora empieza, a qué hora termina el examen para hacerlo después, para aquellos alumnos que tengan que rendir Haya también, ¿sí?